Bien, hermanos, en esta mañana quiero compartir una reflexión con ustedes que he titulado Los magos. No los magos que hacen magia ni nada de eso. Ruego su atención para que nadie se distraiga y los últimos que han llegado, si pueden desconectar sus teléfonos, se lo agradecería. Los magos, no se preocupen que yo repito. Y una vez más, como cada año, llegadas a esta fecha, pues toda la cristiandad está celebrando, es una de las fiestas más importantes, como digo, de la cristiandad en términos generales, que es la Navidad. Una festividad que siempre se ha caracterizado, por lo menos yo la he vivido de esa manera, tal vez usted la ha vivido de otra forma, pero es una festividad que siempre se ha caracterizado en toda la cristiandad, no solamente los cristianos evangélicos, sino el abanico de la cristiandad es muy grande, ¿vale? Se ha caracterizado por alegría, se ha caracterizado por expectación, buenos deseos, luces, villancicos, encuentros familiares y todo este tipo de cosas. Inclusive, yo no sé aquí, pero por lo menos en Canarias, en algunas de las plazas de los pueblos, pues el ayuntamiento preparaba una obra de teatro y trataban de significar o recordar algunos de esos momentos que tenían que ver con el nacimiento de Cristo. Recuerdo donde yo nací, en la ciudad de Telde, había una plaza, sigue habiendo esa plaza, la plaza se llama San Juan. Yo creo que todos los pueblos de España tienen una plaza que se llama San Juan. Y en esa plaza, a 3 meses de llegar la época de diciembre, se cerraba más de la mitad de la plaza. Y allí comenzaban a trabajar los obreros del ayuntamiento y preparaban una maqueta que representaba el Belén. Aquello era digno de ver, venían personas de otros pueblos de la isla solamente a ver aquello, era muy bonito, muy hermoso, de hecho lo siguen haciendo todavía. Y recuerdo que a principios de diciembre, cuando aún todavía no habían acabado las clases, los colegios llevaban a los niños para que viesen todo aquel Belén, le explicaban todo eso. Pero una cosa que llamaba la atención es que por las tardes, cuando la gente terminaba de trabajar, iban familias completas. No le estoy hablando de media docena de personas que se juntaban allí. Estoy hablando de miles de personas que durante todo el mes de diciembre y enero pasaban por allí. Usted veía al abuelo con los nietos, los padres con sus hijos en brazos. Y comenzaban por un lado y terminaban por el otro, había una línea y todo el mundo iba pasando y usted podía observar cómo los abuelos le iban explicando a sus nietos y los padres a sus hijos todo aquel Belén o aquella representación que había allí. Recuerdo que entre otras cosas se decía, porque aquello se juntaba mucha gente, los niños preguntaban, bueno, ¿y las cabritas aquellas y las ovejitas? Eso eran los pastores que estaban en la noche. Y el ángel aquel, pero en esa noche el ángel dio ese mensaje que se leyó hace un momento. ¿Y por qué está allí donde está la vaca y el burro que representaba el establo, el pesebre donde pusieron al niño y toda esa serie de cosas? Y se contaba la historia del nacimiento de Jesús en ese momento. ¿Y saben qué? Era una manera donde las propias familias se evangelizaban unas a otras, contándole a sus hijos todo lo que es la historia del nacimiento de Cristo. Y era un tiempo bonito, claro que lo es. Recordar siempre a Cristo sin importar la fecha que sea, diciembre, enero, febrero, da igual. Siempre es algo muy importante y necesario que deberíamos hacer, tener la costumbre de hablarle a nuestros hijos. De hecho, la palabra nos habla de la importancia de eso, hablar a nuestros hijos acerca del Señor. Pero saben, hermanos, poco a poco, si puedes pararlo, hacerlo más adelante, poco a poco estas fiestas han ido perdiendo su brillo, hermanos. Y todo lo que ellos simbolizaba también. ¿Por qué? Miren, pueden haber muchas razones. Yo solamente quiero destacar que hoy en día la presión social y sus falsas tendencias de moral y el respeto, por ejemplo, nos dicen que debemos, si valga la redundancia, ser respetuosos y no herir la sensibilidad de otras confesiones religiosas o no herir la sensibilidad de aquellos que quizás no creen en nada y que deberíamos callarnos y no poner tanta insistencia acerca de la Navidad. De hecho, y como manifestación de ese respeto, nos dicen que, por ejemplo, en lugar de decir feliz Navidad, deberíamos decir felices fiestas. ¿Y saben qué, hermano? Lo están consiguiendo.
Hoy en día pareciera que ya cuesta mucho decir feliz Navidad. ¿Y saben por qué lo hacen? No es por herir la sensibilidad de otras personas o de otras confesiones religiosas. Se está tratando de erradicar el verdadero significado de estas fechas para la cristiandad. El nacimiento de Jesús. Y vuelvo a repetir, independientemente de que naciera en diciembre, en junio, en julio, en agosto, en la fecha que sea, lo que se está tratando es de hacer ignorar a la sociedad el hecho de que Cristo vino a este mundo. Pero saben, sin lugar a duda, y usted puede pensar lo que libremente quiera, yo no estoy forzando a que nadie piense lo que yo creo al respecto. Sin lugar a dudas, quienes más brillo le está quitando a esta celebración cada año son los mismos cristianos. Una gran mayoría de creyentes de todas partes del mundo, no hablo de este lugar, sino de todas partes del mundo, entre ellos estamos incluidos nosotros, de una manera gratuita, a veces inconsciente o de manera ignorante, nos estamos convirtiendo en portavoces de confusión. Estamos difundiendo, o muchos están difundiendo y ayudando a difundir enseñanzas, vídeos, todo contrario a esta celebración, argumentando entre otras cosas que la Navidad es una fiesta pagana. Argumenta que esta fecha evoca o recuerda la adoración del dios Saturno, del dios Sol, del dios de las cosechas y hablan acerca de esas celebraciones que como forma de adoración tenían a esos dioses, que eran celebraciones de exceso de todo tipo de inmoralidad y crueldad. De hecho, se está promoviendo la idea de que aquellas personas que tienen por costumbre poner su arbolito de Navidad en su casa, les dicen que eso es un símbolo pagano y que no lo hagan. Tal es el acoso que muchos cristianos están haciendo sobre este tema, que ya evitan hablar acerca de la Navidad. Les da reparo hablar unos con otros. ¿Por qué? Porque tienen la cabeza hinchada de todo este tipo de información. Dejan incluso de saludarse y de decir feliz Navidad. Yo le pregunto, ¿cuál fue la última persona, la última vez que le dijo a usted a alguien feliz Navidad? Probablemente le diría felices fiestas, ¿vale? Ustedes saben que trabajo en el autobús. Todos los días entran de 200 a 300 personas en esa pequeña línea que estoy haciendo. Y saben, con el tiempo, porque llevo varios meses, vas agarrando amistad con muchas de esas personas. Y claro, en esta fecha, todos felices fiestas, felices fiestas, felices fiestas. A nadie se le escapa, incluso digo, casualidad puede ser, a nadie se le escapa ni siquiera un feliz Navidad. Y toda esta serie de cosas, ¿sabes qué? Está creando división incluso en el ámbito cristiano. No, tú eres medio pagano porque celebras la Navidad. Y el otro piensa lo contrario. Y lo que es cierto, lo que está claro, es que este tema incluso está generando división en los mismos cristianos, cuando eso no se ve ni en la calle. Todo el mundo que forma parte de esa cristiandad, tal vez no en el concepto que nosotros tenemos, para ellos no tiene ningún problema. Pero nosotros pareciera que estamos haciendo un mundo, una tragedia con este tema de la Navidad. ¿Saben? Yo no quiero perder el tiempo con todos estos argumentos, ni hacérselo perder a usted tampoco, porque valoro su tiempo. Y tal vez esta sea la última vez que, hablando sobre la Navidad, diré esta serie de cosas, pero para mí discutir sobre ello es darle una importancia que no tiene. Y prefiero aplicar a estos temas lo que Pablo le dijo a Tito en una ocasión. En el libro de Tito, capítulo 3, verso 9, dice: evita las cuestiones necias y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y si bien es cierto que este pasaje el apóstol se lo dice a Tito con respecto a otras cosas, yo sencillamente utilizo esta palabra para no entrar en ese tipo de debates absurdos que hoy en día lo único que se trata es de desvirtuar el nacimiento de Cristo. Pero sí, permítame decirle algo. Permítame decirle que detrás de todas estas informaciones, detrás de todas estas mezclas de historias a medio contar, porque cada cual cuenta lo que le parece, lo que cree, lo que ha leído o visto de aquí y de allá, detrás de todas estas historias no contrastadas, lo que se trata es de desvirtuar, enfangar y quitar relevancia al nacimiento de Cristo. Y yo le animo, hermano, no se preste a eso. No se preste a eso, no gaste su tiempo en eso. Antes bien, emplee ese tiempo en estudiar la palabra.
la Biblia, y allí va a encontrar usted la verdad que necesita creer. ¿Están ahí, hermanos? Para toda la cristiandad, la Navidad representa un tiempo de recordar y de celebración, un tiempo de conmemorar y celebrar. Me gustaría que fuesen a sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, si son tan amables. Vamos a leer unos pasajes ahí. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, del versículo 8 al 11. Loli ha hecho mención de ellos hace un momento. Lucas, capítulo 2, del versículo 8 al 11. Dice la palabra de la siguiente manera: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, ¿qué le dijo? Escóndanse. No, le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Lucas nos habla acerca de ese acontecimiento. Esa noche del nacimiento de Jesús o previo a esos momentos, o durante estaba sucediendo eso, nos dice que había unos pastores que evidentemente estaban haciendo su trabajo. Ellos guardaban su ganado, guardaban sus ovejitas a la intemperie, estaban allí protegiendo su ganado, cuando de repente dice la palabra que se le aparece un ángel con un mensaje determinado, un mensaje que dice la palabra eran buenas noticias de gran gozo. El versículo lo hemos leído en el 10, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Buenas noticias que traerán gozo para todo el pueblo, no para todo el pueblo, sino para todo el mundo. Y me gustaría que se quedase con este pensamiento. Es un tiempo de gozo, es un tiempo de celebración cuando nosotros estamos recordando a Cristo. Vuelvo a hacer hincapié, da igual si fue en diciembre, da igual si fue probablemente en el mes de junio, julio, da igual. Es el hecho de que Cristo vino a este mundo. No esté enfocado, no esté obsesionado que si se está celebrando en una fiesta que no es. El hecho es que Cristo vino a este mundo y eso debe ser un motivo de gozo. Recordar y celebrar la primera venida de Cristo a este mundo debe ser un motivo de gozo y de regocijo en todo momento. No un tiempo de tristeza, no un tiempo de discusión, no un tiempo de confusión histórica, oyendo esto, oyendo lo otro. Da igual si usted lo celebra, como digo, en diciembre o en cualquier otro mes del año. Navidad para toda la cristiandad debe ser un tiempo de regocijo, porque Dios ha manifestado su amor por nosotros, enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Juan 3:16 lo declara y usted lo sabe perfectamente ese versículo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. El nacimiento de Cristo nos recuerda que Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Él murió en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Y sabe qué? Volverá para llevarse a su iglesia. ¿Cómo voy a dejar de celebrar eso, hermano? ¿Cómo vamos a dejar de celebrar todo esto que Dios ha hecho a favor de nuestras vidas? Porque alguien dice que eso puede ser la representación de una fiesta pagana. ¿Dónde estamos poniendo nuestro enfoque como creyente? ¿En lo que dice la gente o en lo que dice la Escritura? Y vuelvo a citar, y perdone que insista en esto, no se trata de una fecha, se trata del hecho de que Cristo vino a este mundo, que Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros como una manifestación de amor de parte de Dios hacia nosotros. Cuando el ángel trajo el mensaje a los pastores, una multitud celestial apareció alabando y glorificando a Dios. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres. Hubo una enorme celebración en los cielos a causa del nacimiento de Cristo. Y hoy algunos quieren robarnos esa celebración. Incluso los pastores fueron impactados, hermano, por esa visión celestial. Y mire el efecto que se produjo en ellos. Lucas capítulo 2, versículo 20, dice la palabra. Lucas 2, 20 dice, y volvieron los pastores, ¿haciendo qué? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Fueron impactados por aquel momento.
glorificaron, alabaron a Dios. No deje que nadie le empañe el gozo de celebrar a Cristo. No deje que nadie le empañe ese gozo, hermano. Debemos honrar al Señor en todo momento. Ese nacimiento, el nacimiento de Jesús, no solamente cambió vidas, sino sigue cambiando vidas hoy en día. Si son tan amables, acompáñenme al Evangelio de San Mateo en el capítulo 2. También nos habla algo muy similar que vamos a reflexionar brevemente. Mateo capítulo 2. Y saben, hermanos, toda esta presión que hay de ese tipo de enseñanza está tratando de evitar que hablemos del nacimiento de Cristo. La pregunta es, ¿cuál será la segunda cosa que harán? ¿Tratarán de enseñar que Él no existió realmente? Cuando ya se haya erradicado ese pensamiento de nuestros hijos, de las generaciones que están saliendo, cuando se le dice a la gente, no, eso no tiene nada que ver con Jesús, etcétera, etcétera, la gente termina asimilando de que evidentemente no tenía nada que ver con el nacimiento de Cristo. ¿Qué será lo siguiente? ¿Decirle a la sociedad, decirle al mundo que todo fue una gran mentira? ¿Que realmente Cristo no nació? ¿Que no vino el Hijo de Dios a esta tierra a morir por nosotros en la cruz del Calvario? Tengamos presente todas estas cosas, razón de más por la que debemos celebrar que Él vino a este mundo. Celebramos que Él murió en la cruz del Calvario. Celebramos que Él resucitó de entre los muertos. Cuando participamos de la Santa Cena, evocamos ese momento. Conmemoramos ese momento, ¿o no, hermano? Hablamos o anunciamos de alguna manera al participar del pan y el vino, de que Cristo vino, de que Él murió en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre por nosotros, que Él resucitó de entre los muertos, y hacemos mención de que Él volverá. ¿Cuándo vuelve, hermano? Nadie lo sabe. Y si alguien le dice va a venir tal fecha, eso es mentira porque nadie lo sabe. Estamos conmemorando todas esas cosas, incluso esa que aún no ha sucedido, la venida de Cristo. ¿Cuál es el problema por hablar, por celebrar que Él vino la primera vez a este mundo, hermano? El nacimiento de Cristo sigue cambiando vidas. Mateo capítulo 2 del versículo 1 al 11, leo textualmente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos ¿qué? Magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando la halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bien, una historia o un pasaje muy conocido y que hemos leído en varias oportunidades. Generalmente, con el nacimiento de Cristo asociamos también una serie de cosas, de acontecimientos y de personajes que rodearon ese momento tan especial. Hemos hablado de ángeles, hemos hablado de esos pastores que estaban guardando su rebaño y de esa aparición angelical. Hemos leído acerca de un hotel que estaba lleno a causa del gentío, el Mesón, ¿vale? Donde fueron. De un establo que se convirtió en un paritorio improvisado y de un pesebre que sirvió por cama. Todas esas cosas las podemos ver en toda esta historia. Pero un tiempo más tarde, porque no sucedió en el mismo momento, aunque en los belenes por ahí que se representa, se ve al mismo momento llegando los pastores con los magos de Oriente, realmente no fue en el mismo momento, fue mucho más tarde.
aparece en escena, como digo, ese grupo de personas que siempre relacionamos también con el nacimiento de Cristo y en el que quiero dedicarles por un momento un poco de atención. Son los magos de Oriente. Ni eran reyes ni practicaban la magia. Y digo esto porque algunos asocian magos. ¿Serán los magos que hace? No es ese tipo de mago. No practicaban magia. Los estudiosos hablan de ellos como el equivalente a nuestros días a ser hombres de ciencia, estudiosos u hombres sabios. Esa es la idea de magos. Vinieron, de acuerdo a la tradición, desde Babilonia o Persia a unos 2000 kilómetros de distancia. Ellos, a pesar de estar en naciones paganas, tenían constancia de las profecías acerca del Mesías. Probablemente habían sido influenciados por los escritos judíos cuando estaban en el cautiverio. Y por ejemplo, Daniel nos habla acerca de la existencia de estas personas, no de estos en particular, pero sí de los magos en términos generales, que formaban parte de la corte del rey, de estos hombres de ciencia u hombres sabios. Pero estos en particular, dice la Escritura, que venían para adorarle y trajeron presente. Fueron guiados, de acuerdo a lo que leemos, por una estrella. Esto es un tema de controversia en el cristianismo. Se dicen qué tipo de estrella fue. Algunos dicen fue un astro, fue un cometa o simplemente fue un fenómeno sobrenatural visible que Dios utilizó para guiarlos y llevarlos hasta Jesús. Ni siquiera los estudiosos se ponen de acuerdo, creo que mucho menos nosotros en esta mañana lo vamos a hacer. Lo cierto es que hubo una manifestación, llamémosle sobrenatural, que guió a estos hombres hasta donde estaba el Señor. Cuando uno observa o lee lo que hemos leído acerca de estos hombres con respecto a lo que hicieron para ver y conocer a Jesucristo, esto nos invita en esta mañana a reflexionar en una serie de cosas que sería interesante que usted recordara, tomara nota o tuviera en consideración. La primera cosa que quiero destacar de estos hombres es que tuvieron la inquietud y el deseo de conocer al Mesías. Estamos hablando de una distancia de 2000 o más de 2000 kilómetros. En aquella época, no es que agarraban un avión, un tren, agarraban su coche y llegaron hasta Belén, no. Probablemente un camino que se hizo a pie, por ahí lo ponen en camello, en las estampitas o en caballo, no lo sabemos, pero lo cierto es que era una larga distancia. Pero ¿qué les impulsó a realizar tan largo viaje? Un viaje que se cuenta, o dicen los entendidos, que probablemente duró de entre 3 meses, 9 meses y algunos apuntan hacia un año. No puedo decirle con exactitud, pero piense por un momento, ¿cuánto se tarda en caminar 2000 y pico kilómetros? Probablemente fue un tiempo prolongado y evidentemente ellos tenían algo de conocimiento respecto al Mesías prometido. Como dije anteriormente, quizás por los escritos judíos cuando estuvieron en el cautiverio. Y digo esto porque ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Verso 2 del capítulo 2 de Mateo dice diciendo, ¿dónde está el rey de judíos que ha nacido? ¿Quién les dijo esto? ¿Quién se los enseñó a estas personas que venían de tan lejos? Podemos entender de que ellos tenían cierto conocimiento de las profecías que hablaban acerca del Mesías que iba a venir. Y ese conocimiento inspiró sus vidas con toda seguridad y provocó en ellos el deseo de conocer al Mesías prometido. Lo que quiero resaltar en este apartado solamente es cómo la palabra de Dios produce un efecto en nosotros. ¿Qué efecto? El acercarnos a Dios. El conocer la palabra de Dios nos acercará a Dios mismo. Creará una inquietud por tener una comunión más estrecha con el Señor. Estos hombres tuvieron la inquietud, el deseo, el anhelo de conocer a ese Mesías que había de nacer, de conocer a ese rey de los judíos. Probablemente esa información y ese conocimiento vinieron a través de aquellos escritos que probablemente ellos escucharon de los propios judíos. Su objetivo era conocerle y adorarle, tal como dice el versículo 2, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Saben? Mientras usted y yo más nos acerquemos a la palabra, más nos acercaremos a Dios también. Esto es un principio de vida. Y quiero decirle con esto también, aprovechando para decir, desconfíe
Desconfíe de todas aquellas personas que no leen las Escrituras, que no estudian las Escrituras y sin embargo se pasan la vida diciendo Dios me habló, Dios me mostró esto y lo otro. Eso es incompatible con el pensamiento que las Escrituras nos enseña. Al conocer estos hombres el conocimiento de quién había de nacer, de ese Mesías, provocó en el corazón el deseo, el anhelo de conocerlo. Mi pregunta en esta mañana es: ¿tu corazón se siente inquieto o motivado a conocer a Dios y adorarle a Él? En esta fecha, en estas celebraciones o en esta fecha tan significativa, como digo, ¿tienes inquietud por conocer quién es Dios? ¿Tienes inquietud en tu corazón como tuvieron estos hombres para hacer esta tan larga distancia y adorar a Dios? La segunda cosa que puedo destacar en este pasaje es que ellos estuvieron dispuestos a esforzarse por llegar a Jesús. Estuvieron dispuestos a esforzarse. Un viaje de meses para llegar hasta allí. En las condiciones de aquella época, ¿cuánta preparación requirió ese viaje? Porque saben, uno lee este pasaje y dice, ay sí, fueron de tal lugar a verlo. Pero piense por un momento. Meses de viaje para llegar hasta Belén. ¿De cuánto tuvieron que desprenderse o dejar atrás para ir a conocer a Jesús? ¿Cuántos peligros tuvieron que enfrentar? Tal vez peligros de ladrones, peligros de enfermedad en ese camino hasta llegar a Belén. ¿Cuántas inclemencias de tiempo? ¿Cuántas noches a ras del cielo? ¿Cuántas necesidades tal vez pudieron pasar? Y si no necesidades, ¿cuántos trabajos para llegar a ese lugar? Y muchas otras preguntas que nos pudiéramos hacer al respecto. Lo que es evidente es que ellos entendían que el esfuerzo bien merecía la pena, conocer al Mesías, y ellos se esforzaron. Y esto nos lleva también forzosamente a esta serie de preguntas. ¿Nos esforzamos nosotros por conocer a Dios? ¿Te esfuerzas tú, hermano? ¿Serías tú capaz de hacer un viaje como el que hicieron ellos, en las condiciones que lo hicieron ellos, para llegar a conocer al Mesías? Y digo todo esto, hermano, porque a veces la vida cristiana para mucha gente se convierte en una pesada carga. Cosas tan básicas y elementales de la vida cristiana como congregarse, estudiar la palabra, tener tiempos de oración conjunta, etcétera, etcétera, parecieran una carga pesada sobre nuestros lomos. No tenemos problemas para otras cosas, nos esforzamos con otras cosas, pero cuando tiene que ver con el reino de Dios, ¿por qué nos pesa tanto los pies? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué no nos esforzamos con el mismo ahínco que nos esforzamos para otras cosas de la vida? Saben, como norma general, cada uno de nosotros nos esforzamos en aquello que nos interesa. Cuando hay algo que no te interesa, tú no vas a ver la necesidad de esforzarte. Aquí vemos unos hombres que se esforzaron por llegar hasta un lugar determinado y conocer al Mesías porque tenían interés. Su corazón ardía por conocer quién era el Mesías. Saben, cuando uno quiere algo, no importa lo costoso que sea, uno busca un motivo para hacerlo. Y cuando uno no quiere algo, uno busca una excusa para no hacerlo. Todo va en proporción al interés que uno tenga en ello. Si tú tienes interés en buscar a Dios, tú te vas a esforzar. Y no es que tu esfuerzo te va a dar el cielo. El cielo ya lo ganó Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, dice la palabra. Pero evidentemente, cuando yo pienso en la historia de estos hombres, en todo lo que tuvieron que caminar y esforzarse, que leemos en 2 versículos, y uno no se para a pensar en todo eso, veo el gran esfuerzo que ellos hicieron por conocer a Jesús. Y nosotros nos cuesta leer un capítulo de la Biblia. Nos cuesta pasar un rato, tal vez en un estudio bíblico en la iglesia, escuchando una predicación o un estudio de la palabra. Nos cuesta todo eso, pero queremos conocer a Jesús. ¿De qué manera? Dios se ha revelado a través de su palabra y tenemos que conocer la Escritura, pero hace falta que desarrollemos también una característica muy importante, que es el esfuerzo, un espíritu de esfuerzo por conocer a Dios. Es que estás dispuesto, hermano, aprovechando este momento, ¿qué estás dispuesto a hacer para tener una mayor comunión y relación con Dios? Hazte esa pregunta. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Qué cosas estarías dispuesto a dejar o a prescindir de ellas para conocer más de Jesús?
Estos hombres dejaron su casa, su hogar. No sé si tenían familia. No voy a decir que tuvieran porque no lo sé. Pero evidentemente meterse en un viaje de meses, siguiendo una estrella, ¿cuántos dirían, ¿dónde van estos locos? Sí, ¿cuántos lo dirían? Siguiendo una estrella porque dice que iban a ser el rey, el Mesías. Ni siquiera formaba parte de su propia cultura. Habían oído tal vez esas profecías por medio de los judíos que estaban en cautividad, pero algo en su corazón surgió, queremos conocerlo. Y se metieron en una aventura que duró meses para llegar a ese lugar. Se esforzaron. Nosotros decimos conocer a Dios. Le hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón a Él. Pero ¿nos estamos esforzando, hermano? La tercera cosa que puedo destacar en la vida de estos hombres es que fueron sensibles a la dirección que recibían. La Biblia menciona que una estrella los guiaba. Capítulo 2, verso 9, ya lo hemos leído, dice: ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Sea estrella, sea un cometa, sea un fenómeno sobrenatural de parte de Dios, lo cierto es que ellos atribuyeron esa dirección a la mano de Dios. Lo notamos en el versículo 2 diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella la asocian directamente con el rey de los judíos. Hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eran guiados por esa estrella. Miren, cuando nosotros inclinamos nuestro corazón, inclinamos el alma, la mente y nuestras fuerzas para buscar a Dios, Él nos guiará hasta encontrarle a Él y saciar nuestra alma de Él. Eso es lo que nos enseña la palabra. Hoy no tenemos una estrella que nos guía. Hoy tenemos al mismo Dios guiando nuestra vida. El Espíritu Santo nos guiará, dice la Biblia, y nos revelará a Cristo en nuestras vidas, hermano. Estos hombres fueron sensibles a esa dirección. ¿Somos sensibles nosotros a la voz de Dios? ¿Nos dejamos nosotros guiar por Dios, hermanos? ¿Somos capaces de seguir sus instrucciones para tener un mayor acercamiento a Dios y poder conocer más de Él y poder vivir la vida de Dios en nosotros? ¿Tenemos esa sensibilidad espiritual? Otra de las cosas que uno puede entender a través de este pasaje es que ellos disfrutaron la presencia de Dios. Dice: y la estrella llegó a su destino y se paró donde estaba el niño. Hemos leído en el versículo número 10. Como suelen decir algunas personas, aquello tuvo que ser un momento especial, un momento diferente. Meses viajando, guiados por una estrella. La estrella llega al punto final de su trayectoria. Se queda parada frente a donde estaba el niño, con su madre, con José y con María. Piense por un momento, trate de ponerse en las sandalias de esos magos que llevan. ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo estaría su corazón? Yo creo que palpitaría fuertemente de la emoción en ese momento. Ellos jamás probablemente habían experimentado algo igual. Estaban ante el Hijo de Dios, el Emmanuel profetizado por las Escrituras. Y dice la Biblia que ¿saben qué sucedió? Ellos se regocijaron con muy grande gozo, dice la palabra. Lo podemos encontrar en el versículo número 10. Y al ver las estrellas se regocijaron con muy grande gozo. Disfrutaron aquel momento, disfrutaron lo que estaban viviendo con ese recién nacido. Al verlo allí, el cumplimiento de todo lo que ellos habían buscado y perseguido. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste el gozo de Dios en tu vida? No que te alegraste un día, sino experimentaste el gozo de Dios en tu vida. ¿Cuánto tiempo hace que no lloras de emoción ante la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no guardas silencio para disfrutar sencillamente la presencia de Dios cuando estás orando o estás meditando? ¿Cuánto tiempo hace de eso? Estos hombres disfrutaron aquel momento. Creo que fue el momento más importante de sus vidas. Piensa en todo lo que viene detrás, ese viaje, esa preparación, llegar hasta ese lugar. Yo no sé si tal vez en el camino cuántos de ellos se sentarían a hablar. Oye, ¿cómo será? ¿Cómo no será?
Pero tú recuerdas que aquellos judíos nos hablaban de esto y de lo otro. ¿Cuántas conversaciones tal vez en los desiertos al lado de un fuego por la noche hablando acerca de todas esas cosas? Y seguían caminando, seguían avanzando hasta llegar a aquel lugar, hasta que llegaron. ¿Cómo sería esa emoción? ¿Cómo sería ese momento tan especial? Ellos lo disfrutaron, dice, se regocijaron con muy grande gozo. La vida de muchos creyentes hoy en día parece una pesadilla, hermano. Llevan la tristeza marcada en sus caras. Tienen la cara del no todos los días. Tú los ves y es como si te dijeran no. ¿Dónde está el gozo del Señor en nuestra vida? ¿Dónde está el gozo de haber conocido a Cristo? De tenerlo viviendo dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Dónde está? ¿Cuál es el gozo que le manifestamos al mundo? No estoy hablando que te pongas a saltar, a gritar y a bailar y esa serie de cosas. Estoy hablando del gozo que representa tener a Dios en tu corazón. Tener esa esperanza viva dentro de ti que te impulsa a seguir adelante. ¿Se manifiesta en ti lo que dice la palabra, que se regocijaron con muy grande gozo? ¿O cuando te escuchamos hablar nos entra esta depresión? Una cosa más para ir terminando. Estos hombres adoraron y ofrecieron regalos. Ya lo hemos leído, trajeron oro, incienso y mirra. La adoración de estos magos no solamente fueron palabras o exclamaciones de júbilo o reconocimiento. Ellos entregaron presentes dignos de un rey, oro, incienso y mirra. ¿Qué traemos nosotros cuando venimos a la presencia de Dios? ¿Peticiones solamente? Cuando te acercas a Dios en oración, ¿qué llevas? Me hace falta esto, me hace falta lo otro. Señor, mira este problema, mira aquello, bendíceme, ayúdame, etcétera, etcétera. ¿Eso es lo que traemos al Señor? Uno aprende que uno puede venir ante el Señor, debe venir ante el Señor con gratitud en el corazón, con adoración, entregándole lo mejor de nosotros al Señor. ¿Qué cosas de valor en tu vida le has entregado a Dios como acto de adoración? Tal vez tú te digas, ¿yo qué le puedo entregar? Tal vez puedes entregarles más de tu tiempo, más de tu esfuerzo, más de tu dedicación, más de tu trabajo, más de tu amor, más de tu familia y así sucesivamente. Todas esa serie de cosas pueden ser entregadas. Cosas que son importantes para tu vida pueden ser entregadas al Señor. Y por último, hermanos, otra de las cosas que aprendemos, pudieran haber algunas más, es que pudieron discernir la voluntad de Dios. El verso 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Siendo avisados, tal vez todos tuvieron el mismo sueño, no lo sé, ni siquiera sé cuántos fueron, más de uno seguro, porque hablan plural los magos, pudieron ser 2, 3, 4, media docena, no lo sé. Lo cierto es que ellos recibieron un sueño de parte de Dios de que no volvieran a Herodes. Y quiero poner el énfasis en que ellos tuvieron la capacidad de discernir por medio de ese sueño la voluntad de Dios. Y este sueño o esta manera que Dios habló a su vida me enseña que Dios sigue obrando. Quizás en ese momento, digo quizás porque no lo sé y no lo puedo asegurar porque la Biblia no lo dice, pero quizás Dios al darle ese sueño de alguna manera también y a título particular de ellos estaba preservando sus vidas. ¿Quién no nos dice que tal vez Herodes pudo haberlos matado para que no llevasen esas noticias a su lugar de origen? No lo sabemos ni vamos a especular sobre eso. Lo cierto es que Dios tenía sus razones y sus motivos, pero habló a estos hombres para que cambiaran su destino, fuera por otro lugar. Y vemos cómo ellos pudieron discernir, pudieron escuchar la voz de Dios. Conocer a Dios nos dará la capacidad, hermano, de discernir su voz, ya sea cual sea el medio que Dios quiera usar para revelarse en nuestra vida. Podremos discernir la voz de Dios. Y esto es un tema que pudiéramos hablar mucho más, pero en esta mañana quiero terminar. Nadie te robe el gozo de celebrar a Cristo cada día en tu vida. Que nadie te robe ese gozo. La gente se queda muy tensa, ya aún entre los cristianos nos cuesta Dios. Feliz Navidad, nos cuesta mucho decir eso ya. Que esta fecha tan especial sea una nueva oportunidad para replantear muchas cosas en tu vida. ¿Qué cosas? El deseo de conocer cada día más a Jesús. El tomar decisiones que te ayuden a esforzarte más. El ser más sensible a la voz del Espíritu Santo. El disfrutar la presencia de Dios.
el vivir una vida de adoración dando lo mejor de ti mismo y aprendiendo a discernir la voz de Dios. Cosas como estas que se manifestaron en la vida de estos hombres que quisieron conocer al Mesías, al Rey de los judíos. Que este sea un tiempo de reflexión para nuestra vida también. Que no sea solamente el motivo para reunir la familia y comernos una buena comida. Que no sea solamente el motivo o la excusa para comprarle un regalo a fulanito y a menganito. Más allá de todas esas cosas que yo no digo que sean malas. Más allá de todo eso está el hecho de que debemos celebrar el nombre de Cristo, conocer cada día más al Señor, y esto es una buena oportunidad para ello. Y le animo por favor, evite el meterse en historias como leí hace un momento en Tito, cosas que no edifican su vida. Céntrese en lo que ya conoce acerca de Dios en su palabra. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor.